hablar un poco esta tarde de seguridad ciudadana, eh, aspectos importantes como lo que es el manejo de medios, el manejo de redes sociales, las fake news, y un indicador muy importante que en las empresas, en los negocios, en la vida personal, es muy importante y muy relevante, que es la reputación. ¿Y por qué mezclar seguridad ciudadana, manejo de medios, redes con reputación? Porque hoy en día hay grandes esfuerzos por compañías, ciudades, alcaldías, gobiernos por combatir problemas de seguridad ciudadana o incidentes que se presenten con estadísticas, y muchas veces vemos que algunos indicadores o estadísticas bajan o reducen sus indicadores de homicidio, de robos o de incidentes, pero la percepción de inseguridad se mantiene, incluso aumenta, y cada vez nos sentimos más inseguros. Entonces quisimos con FENALCO, pues, y en esta presentación le quise dar un giro a este tema, que es un tema que puede sonar muy trillado, el tema de percepción o realidad versus seguridad ciudadana, y le quise dar un giro al ámbito empresarial, al ámbito del comercio, al ámbito de las empresas, donde muchas veces creemos que el manejo de medios de comunicación o el manejo de redes sociales es un tema para las multinacionales o es un tema para las compañías de tecnología o las empresas de plataformas digitales, pero realmente cualquier negocio que sea, pequeño, mediano, grande, familiar, requiere o es recomendable manejar una estrategia y tener mucho conocimiento de cómo se debe manejar los medios de comunicación, las redes sociales, por ende para evitar un problema reputacional. Una crisis reputacional puede llevar a cualquier compañía a la quiebra, puede llevar a cualquier compañía a pagar enormes sumas de dinero por indemnizaciones, por multas o incluso por haber afectado a alguna persona o alguna empresa o alguna comunidad. Entonces, digamos que es bien importante tener el contexto de que cualquier noticia, cualquier medio de comunicación, y no los tradicionales o convencionales como los que vemos acá, por lo general cuando nos hablan de medios de comunicación siempre pensamos que son los noticieros, son los periódicos o en algunos casos las revistas, pero el mundo ha cambiado mucho, incluso antes de todo esto del COVID y del aislamiento, las redes sociales están cobrando una importancia absolutamente relevante en el mundo de los negocios y en la cotidianidad de todas las personas. Por lo tanto, no nos podemos confiar en que solamente es un tema de noticieros o de revistas o de emisoras populares. Esto implica las redes sociales, y obviamente también estamos inundados de mucha información, inundados de mucha data, que a veces no sabemos si esa data es real, no es real, está actualizada, o cómo me puede afectar a mí en mi negocio, cómo me puede afectar a mí en mi empresa, o cómo puede afectar mi empleo. Y es aquí donde quiero hacer mucho énfasis en esta conversación que vamos a tener en estos minutos, para que veamos algunos casos, para que entendamos la importancia y qué deberíamos hacer, y simplemente dejarles sobre la mesa algunas estrategias o tácticas o acciones que las empresas y los negocios deberían implementar o ejecutar. Gracias a un buen manejo de medios de comunicación y de redes sociales, han habido casos exitosos en el mundo, donde se ha logrado mejorar la percepción de seguridad, con no necesariamente haber impactado los indicadores de homicidios o los indicadores de terrorismo o de secuestro, pero mejorando la percepción con una muy buena estrategia de comunicación. Hay ciudades como Nueva York, como es el caso que les estoy mostrando, hay casos de otras ciudades como Barcelona, en los 80, donde a través de los medios de comunicación, y eso que en los 80 y en esta época donde se implementó el plan de tolerancia cero de Giuliani en Nueva York, las redes sociales no eran tan relevantes como lo eran ahora. Por lo tanto, hoy es un tema mucho más importante, y toda compañía, toda empresa y cualquier empleado debería tener monitoreado qué está pasando con la marca, con su empresa y con su negocio en las redes sociales. Esto no es un tema de generaciones, esto no es un tema de actualidad, esto no es un tema de los millennials, que son los que deben utilizar en las redes. Todas las compañías, todos los ejecutivos, todos los empresarios deben tener acceso a sus redes, deben tener acceso a diferentes medios y redes para saber qué está pasando con su marca.
Un mal manejo o desinformación de redes sociales o de noticias puede llevar incluso, como les decía, a quiebras o casos extremos como el video que les voy a compartir para que veamos qué puede llegar a ser un tema de manejo de medios o fake news, que es como lo llaman ahora, o noticias falsas. Bueno, aquí vemos claramente un ejemplo de una noticia obviamente extrema, pero es real, de cuál fue el efecto de una fake news en Facebook, donde se originó este incidente o este accidente. Pero si resaltamos los puntos importantes del video, podemos ver que un gran porcentaje en el video se hablaba del 75% de las personas creen o se convencen o tienen acceso a noticias falsas y se las creen. Entonces, esto también genera un problema muy complejo, porque hoy en día, pues obviamente una fábrica o el mundo está inundado de fake news, está inundado de noticias falsas, y esto evidentemente no solamente está generando riesgos de seguridad, sino riesgos también reputacionales, porque obviamente este fue un caso extremo, pero también hay riesgos reputacionales, donde definitivamente el papel de las redes sociales juegan un papel absolutamente importante. Es importante la calidad de los mensajes, tanto los mensajes que estamos leyendo o dándole difusión, o estamos retuiteando o replicando, como los mensajes que estamos comunicando, ya sea personales o empresariales. Y obviamente todo esto, y más hoy en día, tiene un gran impacto en la seguridad, en el medio ambiente y por supuesto en la salud mental de las personas. Como les decía, un deterioro en reputación para una persona puede tener desenlaces fatales, puede quebrar un negocio, puede afectar las ventas de una empresa o lograr el cierre de la misma. Y cuando pensamos en temas reputacionales o en crisis reputacionales, pues obviamente buscamos cómo anticiparnos ante esto y deberíamos entender qué estrategias o qué planes de acción pudiéramos estar recibiendo o enfrentando. No necesariamente nos tenemos que ir a los extremos, pero por ejemplo un incendio puede generar una crisis reputacional para un negocio, para una empresa. Un accidente, por menor que sea, puede generar una crisis reputacional. La caída de un niño o de algún cliente en algún local comercial o en alguna empresa o en algún edificio. Hoy en día, cualquier persona que quede contaminada o diga que se contaminó en nuestros negocios, en nuestro edificio, en nuestra casa, en nuestra empresa, inundaciones, por supuesto temas de robos, en su momento temas de secuestro, por supuesto asesinato, pero entramos en un tema importante que está muy de moda y que puede generar crisis reputacionales gravísimas y de altísimo impacto, como es el servicio al cliente, la discriminación
y por supuesto el comportamientos de clientes. Y es ahí donde quisiera profundizar un poco, porque muchas veces cuando vemos temas de seguridad ciudadana y por supuesto estamos inundados de este tipo de información, vemos que cada vez hay más noticias o información en redes y en noticias que uno ve la noticia y uno dice, bueno, ¿por qué están hablando de que un gato se subió a un árbol, se cayó y llegó alguien a socorrer el gato? Definitivamente hay un déficit de noticias en los medios, a menos de que ocurra algo extraordinario como lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas con respecto a temas políticos del país, pero finalmente volvemos a caer en un exceso de noticias o de relleno de noticias. Y eso obviamente nos exige a las compañías, a los negocios, a los empresarios y a los mismos empleados a tener una estrategia de cara a las redes sociales y a la comunicación de nuestra compañía. Por supuesto, dándole continuidad a esta estrategia y a estas tácticas, uno creería que esto es un rol de los departamentos de seguridad o departamentos de comunicación, pero resulta que hay muchas compañías, por no decir que la mayoría, no tienen ni departamentos de comunicación ni tienen departamentos de seguridad, pero sí es muy importante para ese tipo de compañías tener identificado al menos el anillo de seguridad en situaciones de crisis, que es un anillo de seguridad básico de comunicación para no generar una crisis reputacional, al menos tener estos tres y en algunos casos identificar cuáles medios o redes sociales pueden llegar a comunicar cualquier crisis reputacional. Por supuesto, la policía y todo el anillo que enfrente a la policía, llámese SIJIN, llámese DIJÍN o cualquier otro, Gaula, SMAT, etcétera. La fiscalía para algunos casos que tengan que ver con connotación penal y obviamente el cuerpo oficial de bomberos, porque para efectos de incendios, para efectos de derrumbes, inundaciones, etcétera, es muy importante tener este anillo de seguridad al menos identificado. No es necesario generar una mesa de trabajo, ni armar un plan, ni desarrollar un plan, pero sí tener identificado quiénes son los actores, cuáles son los números, quién al menos es la persona a la que yo acudiría en el momento de una crisis, y esto engranarlo con las redes y con los medios de comunicación. ¿Por qué contarles esto y por qué este anillo? Les voy a mostrar algunos casos de incidentes en centros comerciales, por ejemplo, puntualmente quise tomar ese caso, donde claramente había un plan y estaba una nota controlada, y en otro donde había una nota que no estuvo controlado, y evidentemente esto pudo generar efectos reputacionales. Y esta estrategia, con este anillo de seguridad, en teoría el equipo de comunicación debería hacerlo, pero finalmente lo que hay que hacer es fortalecer esta relación, identificarlo, segmentar los medios y por supuesto anticiparnos a una crisis. Siempre hoy en día, y esto ha cambiado mucho, pero hoy en día cualquier novedad o incidente que ocurra en alguno de nuestros negocios locales o empresas, nosotros tenemos que tener la anticipación de la crisis, identificar muy bien cuáles son los medios a los que debemos segmentarlos y acudir o que van a acudir al incidente. Y obviamente, como ya hemos venido trabajando un anillo de seguridad, pues esa relación ya está fortalecida y eso nos va a ayudar a que la crisis esté controlada. Muchas veces ocurren incidentes y por menores que sean, nos sorprendemos porque terminan en redes, terminan en páginas web o con blogs en nuestras páginas web y evidentemente eso afecta nuestra reputación y nos puede afectar nuestro negocio. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro todos los incidentes y hacer extensivo esto a todos los colaboradores y empleados de la empresa para que todos sepamos que cualquier información, video que se filtre o declaración que se filtre ante cualquier evento o incidente, pues nos puede afectar la reputación de nuestro negocio y obviamente afectar nuestro empleo y nuestras ventas y desafortunadamente manchar o dañar el posicionamiento de nuestra marca. ¿Por qué también es importante estas relaciones? Porque finalmente creemos que a veces los noticieros son inasequibles o que simplemente vienen con un fin amarillista de publicar una nota, pero nos hemos dado cuenta y con el pasar de los tiempos de que con este déficit de noticias que hay, los noticieros y los medios de comunicación pues están mucho más a la mano y mucho más asequibles. Y eso nos va a permitir para ciertos negocios pues tener una relación positiva con ellos. Y ahora les muestro algunos ejemplos de cómo construir esta relación. Hay muchos negocios que invierten grandes sumas de dinero en medios, pero lo invierten desde el punto de vista de marketing o de publicidad. Ya que tenemos ese contacto, pudiéramos también utilizarlo para poderlo encaminar a
mejorar esta relación positiva con ellos y así cuando ocurra algún evento, pues ellos van a acudir a nosotros, nos van a preguntar qué fue lo que pasó y finalmente la nota va a estar controlada porque la información del incidente va a salir de nosotros. Lo peor que le puede pasar a un negocio, a una empresa o a una persona es que cualquier novedad que ocurra o incidente que ocurra relacionado con seguridad ciudadana o con cualquiera de estos incidentes que acabamos de ver, lo peor que le puede ocurrir a una empresa es que la información salga de una fuente diferente a la de uno. Los videos salgan de una fuente diferente a uno. Porque finalmente ellos van a querer publicar o van a entender o van a querer tergiversar la noticia y eso nos va a afectar nuestra reputación. Siempre la noticia, sea un incidente, sea algo positivo, debe salir de nosotros. Y eso es claro, y eso también ha cambiado. Hay muchas empresas o muchos negocios que cuando ocurren cosas, pues se quedan callados, no quieren dar declaraciones, no quieren comentar qué fue lo que pasó. Y es el principal error que puede ocurrir en una situación como esta. Y obviamente siempre estar abiertos, como lo dice aquí, a entrevistas, a dar declaraciones, porque finalmente eso te va a permitir tener el control de las notas o el control de los medios. Aquí le voy a mostrar un ejemplo de un incidente que ocurrió en un centro comercial y donde evidentemente por el tipo de declaraciones, las fotos, los videos, se van a dar cuenta de que no es una nota controlada. Y después vamos a ver una nota de un centro comercial real, que fue una nota absolutamente controlada. Un nuevo incendio se registró en el centro comercial Buenavista, en el norte de la ciudad de Barranquilla. Esta vez un cortocircuito habría causado la conflagración que generó temor en los ciudadanos que se encontraban en el lugar. El cuerpo de bomberos local descartó que el incendio haya sido generado por pirotécnica. El espeso humo que en pocos minutos se filtró al centro comercial Buenavista, en el norte de Barranquilla, alertó a los ciudadanos del incendio que se presentaba. Las llamas originadas en una pequeña bodega que almacenaba zapatos y bolsos fueron controladas rápidamente por el cuerpo de bomberos. Posible cortocircuito o recalentamiento en el sistema eléctrico. Puede ser. El centro comercial ya había sufrido una emergencia de este tipo el pasado 12 de mayo, cuando dos locales se incendiaron hasta el punto de consumir parte del techo. Se está quemando Buenavista. Lo triste es que de pronto no hubo un protocolo, no se activó una alarma, no hubo un detector de humo, no hubo algo que nos indicara que algo estaba ocurriendo. Simplemente porque una persona, estábamos en cine de la misma sala, sale y se da cuenta que hay un alboroto. En los últimos 2 meses se han presentado al menos 10 incendios de grandes proporciones, lo que ha generado especulaciones entre los habitantes, quienes han llegado a asegurar que se trata de manos criminales. Claro, a veces uno no sabe, usted sabe que en todas partes existe la maldad. Es el tema de pronto de la energía, porque nosotros como bomberos atendemos a diario 2 o 3 emergencias relacionadas con explosiones de transformadores, caídas de cables. De igual manera, el capitán explicó que son hechos fortuitos y no provocados por nadie. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. A ver, en esta nota, primero, el centro comercial no dio declaraciones. Claramente no es una nota controlada, claramente es una nota donde les aseguro que este noticiero y muchos más, porque esto tuvo difusión no solamente en este noticiero regional, sino también en noticieros nacionales, que se alimentaron de esta nota, que se alimentaron precisamente de las redes que ustedes ven acá, de Facebook, de Twitter y de Instagram de este noticiero, porque también es importante que sepan que los noticieros se alimentan principalmente es de las redes sociales. Y yo les aseguro que a este centro comercial lo contactaron, lo abordaron para este incidente, para dar declaraciones, y seguramente no quisieron hacerlas por alguna política o alguna decisión, y dejaron que la noticia fuera fluyendo como lo fueron viendo ustedes. O sea, hablaron de atentado terrorista, hablaron de que el centro comercial no tenía ni extintores, ni sistemas de alarmas, ni ningún plan de reacción. Y yo les aseguro que un centro comercial como ese y como muchos otros en el país tienen todos esos sistemas. De hecho, no pueden funcionar no los dejan operar sin estos sistemas. Pero la percepción que queda después de una noticia como esta y después de la difusión que tiene una noticia como esta, pues evidentemente genera un daño reputacional enorme y genera una percepción de inseguridad
en este negocio. Esto mismo ocurre en la seguridad ciudadana, esto mismo ocurre en los negocios, esto mismo ocurre en los barrios, en las ciudades, y es que el efecto de las noticias y de las redes siempre o muchas veces es mucho más poderoso o genera mucho más impacto que la misma estadística o disminución de los resultados. Puede que de pronto los indicadores no estén bajando, pero si hay percepción y se está comunicando de esta manera controlada y estratégica, pues los resultados y la percepción de seguridad puede mejorar. Ahora les voy a mostrar una nota absolutamente controlada. Ahora, otra cosa importante, estos centros comerciales permanentemente están pautando el Día de la Madre, el Día del Padre, Amor y Amistad, Navidad, etcétera, aniversario, en medios de comunicación. Por lo tanto, la cercanía que tienen ellos con las redes sociales, con los medios de comunicación locales, nacionales, etcétera, es permanente. Así que claramente estos son negocios y como cualquier otro, porque un incendio lo puede tener cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier local, es importante que la noticia que va a salir, así no lo querramos, y así sintamos que no llegó una sola cámara o que no llegó un solo noticiero, la noticia va a tener difusión y se va a dar a conocer. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos los que abordemos el proceso o el incidente. Aquí hay una forma también de una nota, un ejemplo de una nota controlada, donde claramente, le quité la cara a Juan Diego para que no saliera distorsionada, pero claramente es una nota controlada por el centro comercial, es una nota donde se contactó al noticiero y se le dijo, venga, yo quiero hablar sobre el Día del Padre, el Día de la Madre y cuáles son las recomendaciones para darlo, y esto genera cercanía con el noticiero y es efectivamente, a pesar de que la introducción habla de seguridad ciudadana y de incidentes, la nota está absolutamente controlada. Sociales aquí en Bogotá están denunciando un incremento de los hurtos de las mercancías por delincuentes que se hacen pasar por compradores. ¿Cómo es la modalidad? ¿Qué es lo que hacen estos pillos? Veamos lo que nos cuenta Juan Carlos Pardo. Juan. Así es, buenos días. Pues consultémosle a los expertos. El doctor Luis Anaya es experto en seguridad comercial. ¿Cuáles son los objetos que por esta época, previos a la celebración del Día de la Madre, más se roban y cómo? Buenos días, Juan Carlos. Sí, a ver, las categorías más robadas previo a la temporada del Día de la Madre en abril son productos textil, ropa para mujeres, productos de belleza, perfumería y cosméticos, accesorios, y está entrando un nuevo jugador en esta época, que es los productos de tecnología, como celulares, tablets y teléfonos inteligentes. Muy amable, doctor Andrés Vargas es el gerente de un importante centro comercial aquí en el norte de Bogotá. ¿Cómo se lideran precisamente estos programas de seguridad, de prevención? Juan Carlos, buenos días. Tenemos un plan de seguridad muy interesante, lo hemos venido desarrollando en los últimos 2 años. Es un plan donde hemos involucrado a la comunidad, es decir, a quienes rodean el centro comercial, a las marcas del centro comercial, a nuestra seguridad física y a nuestra seguridad tecnológica. Andrés Vargas es el gerente del centro comercial. El propósito en esta temporada es seguridad para los comerciantes, pero también seguridad para aquellas personas que generalmente asisten, frecuentan los centros comerciales en Bogotá. Información con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Entonces, varios mensajes. El primer mensaje es, no hay que tenerle ni miedo, ni temor, ni prevención a dar declaraciones en los noticieros. Mientras que hay una estrategia, mientras que hay un mensaje que esté pensado, calculado y enfocado en actuar de manera consciente de cara a la reputación y al incidente, las cosas pueden funcionar muy bien y de hecho puede generar un efecto absolutamente positivo. En este caso era una nota muy controlada, se habló con el periodista quería que habláramos de incidentes y de robos, claramente es un centro comercial importante, el gerente del centro comercial dijo, yo quiero hablar, pero voy a hablar de mi perspectiva y de cuáles son mis estrategias y claramente convertir una nota que pudo haber sido enfocada en percepción de inseguridad, le dio toda la vuelta y convirtió el centro comercial, incluso sin mencionarlo, porque se dieron cuenta que no hablaron del centro comercial, pero se identifica cuál es claramente, se volvió un centro comercial a nivel de percepción seguro, con una nota controlada. ¿Cuál es la realidad de los medios y de las noticias y de la información que está corriendo alrededor de las redes y de los noticieros hoy en día? Y es que esto está evolucionando, Colombia particularmente y el mundo, pero Colombia particularmente ha tenido una evolución pues claramente
en los 80s, en los 90s, pues las noticias diarias eran secuestros, carros bombas, atentados, y los noticieros y toda la información estaba inundada de ese tipo de noticias. Y el impacto que esto generaba de cara a los periódicos y los noticieros y las emisoras, pues era mucho menor. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día no hay noticias como estas, y cuando las hay, pues digamos que hay una gran difusión, pero cuando no hay este tipo de noticias, pues tenemos que salir a ver cómo los noticieros tienen que salir a buscar contenido, las redes también, las emisoras también, y encontramos noticias como estas. Pasamos en 3 vehículos se realizó un asalto al Palacio de Justicia en los 80, a Juliana Galvis contó cómo le robaron en un centro comercial de Bogotá en un domingo. Cuando esta noticia tenía un impacto social en este sentido, y ahora con las redes, pues el impacto y la cobertura es mucho más alta. Por lo tanto, como les decía, evidentemente estamos llenos inundados de información, inundados de rellenos, y obviamente adicional a esto hay muchas fake news, adicional a esto hay una cantidad de contenido que tenemos que ver qué tanto impacto está recibiendo nuestra marca, nuestro negocio o nuestra estrategia de seguridad o de prevención o de crisis reputacional. Entonces, finalmente hay una gran conclusión, y es que hoy en día las redes sociales son el nuevo banco de noticias de los reporteros y de las noticias. Antes no, antes eran los incidentes, y como habían tantos incidentes, pues simplemente incluso los periodistas tenían mucha información de las policías, de los bomberos o del ejército, y cada vez que ocurría algún incidente, una captura, un secuestro o una extorsión, llegaba el carro del noticiero al sitio. Hoy en día los noticieros y los reporteros están verificando las redes sociales a ver qué está pasando, sacando videos, y de hecho vemos muchas de las noticias que salen en los noticieros son alimentadas de videos de redes sociales o de personas que han estado en redes sociales. Y así como vimos el incidente que salió ahí de un centro comercial que se estaba incendiando, yo creo que el 100% de los videos que salían ahí eran alimentados de redes sociales. Entonces, esto ya es un gran input de cara a, bueno, cómo puede estar impactada mi marca ante cualquier evento, y qué puedo hacer yo para evitar que esto pase. Y adicional a eso, todo está conectado, todo está en línea, todo está en la red, todo está en internet. Entonces, toda esta información tenemos que ver cómo logramos que genere el menor impacto, o cómo ayudamos a que se controle y generar de cara a esto una estrategia. Y aquí mi invitación, este término está muy trillado, pero realmente aplica perfectamente, y es cualquier negocio, cualquier empresa o cualquier rol que yo tenga como empleado en mi negocio o en mi departamento o en mi área, pues tenemos que definitivamente tener claro que hay una nueva revolución industrial, que hay una nueva forma de pensar y de comunicar, y de que cualquier información que se coloque en redes sociales, errónea, falsa o con algún tipo de contenido, puede llegar a afectar mi negocio, mi empresa o mi vida. Poner un poco de contexto de que definitivamente el mundo ha cambiado. Esta era la plaza de San Pedro en el 2005, cuando muere el Papa Juan Pablo II, y miren cómo cambia el mundo, y el mundo cómo evoluciona en unos cuantos años, cuando ya todo el mundo tiene acceso a las informaciones y a las redes, y esto puede llegar a definitivamente comunicarse inmediatamente. Antes teníamos que estar pendiente de un radio, pendiente de un noticiero a las 3 o 4 horas que se diera el noticiero, si no era una noticia tan importante que saliera inmediatamente. Ahora no, ahora nos enteramos en segundos. Yo veía hace poco la noticia de Beirut y de esta explosión, y seguramente esta explosión en algunos otros años, en los 80, de pronto ni nos hubiéramos enterado, ni nos hubiéramos visto la magnitud del evento, y hubiéramos visto de pronto las imágenes de los edificios, etcétera. Pero no hay nada más impresionante que ver los videos en redes sociales de un evento como ese. Y eso hoy nos deja un mensaje que es clarísimo, y es que las empresas, los negocios, las ciudades, estamos expuestos a las redes. Por lo tanto, la percepción de seguridad, la percepción de imagen de una marca es absolutamente dependiente de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y que esto no es un tema de las agencias de publicidad, que esto no es un tema de las compañías multinacionales que manejan grandes presupuestos para esto. No, esto es un tema incluso hasta personal, y que definitivamente tenemos que tenerlo muy controlado y muy bien mapeado y estructurado, porque finalmente nos va a pasar lo que también ha pasado en algunos negocios, que se quedaron pensando en que no, es que ese era un tema de otras empresas, ese es un tema para otros negocios, y finalmente compañías tan exitosas se quedan dormidas, o negocios tan exitosos se quedan dormidos. En este caso no es una crisis reputacional, pero sí es
pensar, pensar análogo y no pensar digital, y cómo se desaparece una compañía como Blockbuster, cómo se desaparece una compañía como Kodak, cómo se desaparece una compañía como Tower Records, cómo se afecta una compañía como Sears. Y finalmente el mensaje es, todo el tema de redes, todo el tema de comunicaciones afecta claramente a todas las industrias, a todos los negocios. Y evidentemente el mensaje es, tenemos que pensar digital, tenemos que pensar en las comunicaciones, sin importar si yo soy el dueño de la empresa, sin importar si mi empresa tiene página de Twitter o de Facebook o de Instagram, porque también a veces pensamos, no, que mi compañía no tiene ese alcance, o no tenemos una página para esto, o no tenemos quien la maneje. Cualquier incidente que le ocurra a tu negocio puede estar expuesto a una crisis reputacional, por ende puede estar expuesto a una quiebra o a una afectación en ese sentido. Y finalmente, pues la palabra reputación cobra una importancia importante, una importancia relevante en estos ejercicios y en esta forma de pensar. Y es que, por ejemplo, en seguridad ciudadana, esto es muy parecido o similar a la percepción de seguridad, pero a nivel de negocios, la reputación es clave. Obviamente, todo lo que es la creencia o opinión sobre tu marca o sobre alguien es reputación. Y una creencia generalizada que alguien o algo tiene una característica particular hace parte de tu reputación. Este es un ejercicio que me gusta mucho de cómo definir la reputación de tu negocio, y es hacer un símil de diferentes imágenes de cómo nos estamos viendo reflejados al mercado, cómo nos ven los empleados, cómo nos ven los proveedores. Y finalmente, la gestión de reputación tiene que ver mucho con la imagen que estamos proyectando, o la imagen que ante un evento como este pudiéramos llegar a reflejar. Y definitivamente hay diferentes formas de gestionar una crisis reputacional. Yo aquí traje algunos ejemplos de cómo poderlo gestionar y de cómo manejarlo, porque finalmente en un corto espacio como este, pues nos quedamos cortos para hablar de la estrategia, pero sí al menos tener claro estos supuestos. Uno, toda esta información está online, y esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha estado, solo que a medida que aparecen más medios de comunicación o más redes, pues evidentemente estamos más expuestos y hay mayor riesgo y mayor vulnerabilidad. Otro, lo que les decía, la democratización del acceso al Internet. Hoy todo el mundo tiene acceso a un teléfono Android o al Internet o al Internet de las cosas. Las redes sociales están creciendo de manera abismal. Y obviamente también hay cierta calidad de la información. Y obviamente más opiniones y más fácilmente encontrables de tu negocio. Puedes partir por buscar tu marca en Google y ver qué hablan de tu marca, qué dicen de tu marca, qué noticias hay sobre tu marca o de tu competidor, o del negocio donde estás, o del centro comercial donde estás, o de la ciudad donde estás, y te vas a encontrar grandes sorpresas, porque muchas veces no sabes que hay gente hablando de ti o de tu negocio o de tu marca, y todo esto afecta la percepción, que finalmente también engloba todo el tema de seguridad ciudadana y manejo de medios. Quienes están hablando de ti no solamente son tus empleados o un cliente que está insatisfecho o que recibió un producto incompleto o dañado. Está la seguridad privada, está la policía, están pues los directores, los haters, que son las personas que se ensanchan contra tu marca, y muchas veces hemos encontrado estrategias de compañías que atacan a su competencia de manera desleal con haters, los políticos, los influencers, las celebridades, por supuesto los empleados. Y finalmente lo que tenemos que buscar es transparencia, mucha apertura, y darle pues el mayor nivel de detalles e información, pero con coherencia y con estrategia. Yo no me quiero extender aquí en esto, igual yo les voy a compartir la presentación, pero hay muchas formas de medir tu reputación en redes y recomendaciones. Pero finalmente hay muchas, digamos que mecanismos, hay empresas que se dedican a esto. Por ejemplo, este es un concepto que es el Online Reputation Marketing, que es cómo medir y testear la reputación de mi marca en las redes. Y finalmente, cuando ocurre una situación como esta, pues una cosa es manejar una crisis, luego toca reparar la crisis reputacional y por supuesto construirla. Y esto ya está inventado, esto ya funciona, esto hoy en día hay empresas que lo hacen, pero más que todo uno lo puede hacer desde su negocio. Entonces, cuando hay una crisis online, la verdad es importante
pues entenderla, mapearla, entender cuáles son las repercusiones y obviamente mapearlos dentro del Internet. Y obviamente esto hay que generar una gestión. Luego viene el proceso de reparación, que también es absolutamente importante para las compañías y se puede hacer. O sea, definitivamente en las redes tú puedes reparar, tú puedes generar un contenido que oculte el contenido dañino que pueda afectar tu reputación. Puedes generar una reparación en la cual tú busques tu marca y aparezcan contenidos positivos en el inicio, etcétera. Porque finalmente cuando ustedes googleen después de una crisis lo que va a ver es puro contenido dañino o contenido negativo. Y obviamente ya viene todo el proceso de construcción de contenido hacia la marca. Si nosotros englobamos todo este ejercicio, todo este recorrido que hemos hecho entre redes sociales, medios de comunicación, incidentes y la realidad de los negocios y de las empresas, pues nos vamos a dar cuenta que estamos expuestos. Creíamos que las empresas que tenían grandes marcas o que tenían grandes negocios o departamentos de redes sociales, pues eran las que se tenían que encargar de esto. Y yo lo que quiero dejarles como reflexión es cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier empleo o cualquier departamento en el que estemos trabajando está expuesto a esto y hoy más que nunca, hoy más que nunca. Entonces, allá quería llegar en que todos tenemos que pensar en cómo debemos manejar nuestra reputación a nivel de redes. Los invito a que descarguen sus aplicaciones, a que mapeen su marca, mapeen cómo están sus empresas y sus negocios en las redes sociales, porque finalmente ese es el mundo de hoy y como les digo, más allá de generar un aumento en ventas, podemos generar una crisis reputacional, una quiebra o un cierre de un negocio. Creo que cumplí a cabalidad el tiempo estipulado para conversar un poco sobre el tema. Este es un tema que realmente da para hablar muchísimo y extenderse y digamos que conversar mucho al respecto y tocar casos puntuales, pero realmente lo que quería era hacer un barrido rapidísimo de lo que puede estar pasando, lo que puede enfrentar un negocio, lo que puede enfrentar una empresa, y uno como empleado, como emprendedor, como empresario, o como persona que está grabando o tiene acceso a una noticia, cómo lo debería manejar y cómo lo debería hacer. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues con el mayor de los gustos. Y si no, les comparto la presentación para que la puedan ver. Y nada, un gusto estar con ustedes esta tarde. Luis, muchísimas gracias, de verdad que súper, súper, súper interesante. Yo, pues obviamente he abierto el micrófono para los que quieran, pero yo sí quisiera hacerte dos preguntas, un poco pensando en, digamos, en la mayoría de comercios afiliados a FENALCO, que normalmente son comercios pequeños que de pronto no tienen la estructura de un área de comunicaciones o de relaciones públicas. Digamos que cuando es una empresa pequeña, que igual muchas veces, obviamente pues porque la gente en ese momento vive conectado 24/7 y cuando tú quieres comprar algo, lo primero que haces es buscar redes sociales y mirar reviews y todo lo demás. Y de pronto esas empresas que no cuentan digamos, con una persona o un equipo encargado de hacer seguimiento a ese tema de redes sociales, ¿cómo crees que se podría organizar ese trabajo para esas empresas pequeñas que igual, digamos, por el momento en el que estamos ahora, es súper necesario que estén pendientes de ese tema reputacional en redes, pero que no cuenta con el equipo o con el conocimiento suficiente para hacerlo? Sí, a ver, súper buena pregunta porque precisamente el llamado es que esto no es el futuro, esto no es la tendencia, esto es el ahora. Y el llamado es, primero, no se necesita un departamento de comunicaciones estructurado, no se necesita contactar una agencia ni una asesoría. El llamado es, tenemos que estar en las redes como empresa, como empresarios. No importa el tamaño, no importa el tipo de negocio. Tenemos que estar en las redes, no esperar a que ocurra algo para ir ahora sí a la red a ver qué están diciendo de mí. Muchas empresas como las que tú mencionas, Luz Andrea, no tienen ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Puede ser un tema generacional o creen que no lo necesitan, pero estar ahí es fundamental porque es la única forma de poder saber
qué pueden estar diciendo mi marca, o en algún evento que suceda, pues tú lo puedes tener controlado. Aquí también hay una recomendación, y es que uno cuenta con aliados como los centros comerciales, aliados como los gremios, en los cuales hay que promover este tipo de temas, más que charlas, son temas, hacer mesas de trabajo, enseñarles a usarlas, porque a veces abrimos la cuenta, pero no le hacemos seguimiento, no se genera ningún tipo de contenido, pero hay que apoyarnos principalmente y armar redes con empresas aliadas, con gremios y con centros comerciales. Este es un tema absolutamente importante, y solamente cuando ocurre un incidente o solamente cuando hay una crisis reputacional es cuando realmente valoramos y pensamos en retrospectiva por qué no abrí mi cuenta o por qué no le hice seguimiento, y puede ser demasiado tarde. El llamado es el negocio de las redes sociales, el mundo de las comunicaciones, no es el futuro, es el presente, es la forma como nos estamos comunicando hoy en el mundo, es la forma como estamos vendiendo, es la forma como estamos transando, y es la forma como estamos comunicando y transmitiendo nuestra imagen a nuestro mercado, a los competidores, a nuestros empleados. Entonces, el mensaje es definitivamente tenemos que tener muy monitoreado las redes y entender cuáles son las redes donde debo estar, pero eso es un tema que no necesitas ser experto para esto, pero sí tienes que estar. Es importante estar y tenerlo absolutamente mapeado y apoyarte de los aliados. Hoy en día, los centros comerciales donde tú puedas estar, o el negocio o los gremios, te pueden apoyar y darte la mano. Listo, Luis, perfecto. Y otra antes acá de contestar, que ya nos empezaron a preguntar en el chat, es, ¿una empresa debe responder todo o hay cosas que definitivamente no es necesario responder? Porque a veces también, y obviamente con todo este tema de este mundo de redes sociales, pues te encuentras muchos perfiles falsos, a veces simplemente la gente lo hace y crea cuentas, pues digamos, para generar ese tema de desprestigio. Entonces, ¿realmente a todo hay que prestarle atención o hasta qué punto uno llegar en ese sentido? A ver, no todo hay que responderlo, es la primera respuesta. No todo hay que responderlo, pero sí tenemos que entender bien quién me está mandando un mensaje. Entonces, si tú ves que es un mensaje que te está atacando, o es un mensaje de un cliente que está mandando un mensaje negativo y que puede generar una crisis reputacional o un mensaje dañino, sí puedes investigar quién es esa persona. Y ahí te puedes dar cuenta de varias cosas. Cuántas personas, cuántos seguidores tiene, a quiénes sigue, qué tipo de mensajes coloca. Y puedes llegar a conclusiones para entender si efectivamente es un tema de tener cuidado. Puede ser un ex empleado, puede ser tu competidor. Miren, nosotros en algún negocio tuvimos no crisis reputacional, pero sí unos mensajes que fueron llegando directamente al negocio. Es agremiado de ustedes, es un retailer, y él estaba ejecutando una estrategia para reducir los robos en la tienda. Y como colocaron cámaras, capacitaron de hecho nosotros acompañamos ese proceso, capacitamos al personal de la tienda para que cuando entrara alguien sospechoso le hiciéramos seguimiento con servicio al cliente, ni siquiera un seguimiento de decirle al señor, venga señor, usted por favor retírese, no señor, en que lo puedo ayudar, en que lo puedo acompañar. Claramente estos eran ladrones y los ladrones se sintieron que no estaban solos, y comenzaron a poner en las redes sociales de esta marca que es que la sensación de persecución era insoportable, que tanto que hablaban del servicio al cliente y realmente allá se sentían acosados. Nos llamó el gerente y nos dijo, oye, miren estos mensajes que estamos recibiendo, estamos preocupados, ¿será que tenemos que cambiar la estrategia? ¿Será que la gente tiene que bajar un poco la guardia frente al tema de robos? Investigamos los perfiles y cuando nos dimos cuenta eran perfiles de personas, no eran perfiles reales, eran personas que eran ladrones y lo que estaban buscando era que la compañía, como se preocupaba tanto por el servicio y por la experiencia que es hoy tan importante, bajara la guardia con el tema de seguridad y le diera instrucciones a sus empleados y a los vigilantes. Oiga, ¿saben qué, señores? Vamos a dar un poquito más, vamos a bajar un poquito la prevención, tratemos no de hostigar a los clientes. Y efectivamente era una banda que lo que estaba era buscando que se bajara un poco el perfil o la estrategia de prevención de pérdidas. Entonces,
finalmente es un mundo que hay que monitorearlo muy bien. La respuesta es, no se debe responder todo. Hay unas que son importantes responderlas, pero sí tenemos que saber quién nos está escribiendo y tenemos que indagar a fondo. Hay veces en que a través de redes sociales nos pueden amenazar o nos pueden dar información falsa, como están preguntando acá, de qué debemos hacer cuando se encuentra una noticia falsa. Hay instancias legales, jurídicas, a las que uno puede llegar, se puede generar una investigación, pero las noticias falsas, si nadie las reenvía o nadie le da difusión, ahí quedan las noticias. Una noticia falsa se alimenta y se vuelve viral cuando la gente la comienza a replicar. Entonces, no hay que responder todo y tampoco es importante y tampoco es conveniente cuando son noticias falsas, pues evidentemente hacer la investigación, pero lo más importante es ver el perfil. Uno puede ver, es increíble, no tienes que ser experto, uno puede ver el perfil y se da cuenta si es algo fake o es alguien que le quiere hacer daño al negocio o a la marca o a la reputación de la empresa. Perfecto, Luis. Entonces acá efectivamente lo que nos pregunta Andrés Amudio es ¿cuál es el manejo recomendado cuando una empresa encuentra noticias falsas o no autorizadas en las redes o, por ejemplo, crean una empresa con un nombre parecido para confundir y robar clientes? Claro, estos son mecanismos y modus operandi que incluso ahora son mucho más comunes y más fáciles porque como la gente no puede salir y las tiendas están cerradas, pues evidentemente a través uno se da cuenta que hoy el comercio accede a los clientes o al mercado por WhatsApp, por redes sociales, te cotiza, puedes hacer transacciones y evidentemente uno tiene que llamar a la empresa a validar si esa cuenta de WhatsApp es real, si esa cuenta verificar si esa cuenta de Instagram es real y poner en conocimiento de las autoridades. Hoy en día estas empresas tienen acceso a colocar denuncias y lo más importante es avisar al establecimiento comercial. Muchas veces los establecimientos comerciales no se enteran de los fraudes que le están cometiendo a sus clientes y como no lo denuncian y no les avisan, se enteran ya después cuando llegó el reclamo de la tarjeta de crédito o del seguro del evento o de la situación. Lo más conveniente, si uno ve esto, hay que avisar al establecimiento comercial, parar la transacción y lo que siempre sale en todas partes, nadie en WhatsApp te va a pedir una tarjeta de crédito, por supuesto una clave, ni información que sea personal y que pueda venir detrás de esto un fraude o una estafa. Perfecto. Y acá hay otra que nos escribe Cristian Rubiano, dice, ¿con qué herramientas legales cuentan las compañías para reducir y controlar el detrimento en la reputación organizacional? Muchas herramientas legales, muchas. Incluso hay la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unas dependencias, unas divisiones, unos canales muy efectivos donde uno puede colocar tanto una denuncia como hacer una consulta frente a este tipo de casos. Entonces, la recomendación es acceder a este tipo de instituciones que te pueden dar la mano como empresa o como cliente para que ellos eventualmente puedan emprender una acción legal o una investigación o algún proceso. Entonces, digamos que hoy en día hay muchas fuentes o canales donde tú puedes acceder para colocar este tipo de denuncias. Listo. No sé si de pronto tengan más preguntas, sino como para ir cerrando. Luis, que me quedé pensando en lo que nos enseñaste, digamos, sobre la diferencia cuando sale una noticia y, digamos, habla la empresa implicada contrario cuando sale la noticia, digamos que se vuelve un poco amarillista el tema. Digamos que en ese sentido, cuando ya hay un rumor que es noticia y que probablemente puede ser o no del todo cierto o falso, es mejor que la misma empresa tome la iniciativa de decir, venga, hablemos y yo le cuento bien cómo fue la historia. Siempre es importante y es lo más recomendable que cuando ocurra un incidente, el que sea, uno tiene que tener el control de la información, siempre. Y los medios son tan asequibles hoy en día que tú puedes llegar y decirle, mira, ¿qué videos tienes? Muéstrame los videos que tienes, ¿qué videos te han dado? Yo te puedo conseguir algunos videos, yo te puedo conseguir algunas informaciones y ahí tú controlas la nota. Mira, está comprobado y a nivel de reputación en redes y en noticieros, y es que uno siempre tiene que dar la cara, siempre, porque esta es la única forma en la que uno puede dar el mensaje como contraparte y como la empresa que está dando
digamos que la realidad de los hechos. Entonces, la recomendación, y si ustedes buscan y googlean noticias, cuando ven que no aparece los implicados o la marca a la cual se están haciendo referencia, pues siempre la razón se la va a llevar o el que entrevistaron o el periodista con el tono que le quiso dar o con las imágenes que le quiso dar. Entonces, mi recomendación, Luz Andrea, siempre uno como empresa implicada en un incidente como estos tiene que dar la cara y buscarla, porque por lo general te buscan, siempre te buscan. El noticiero, si es un incendio, un derrumbe, un accidente, un atraco, lo que sea, van a ir a ti como negocio, te van a buscar. Pero ¿qué pasa? Uno a veces también le da temor, le da miedo, no quiere dar declaraciones por temor a embarrarla y no se está dando cuenta que la está embarrando más no saliendo. Entonces la recomendación ahí sí es siempre hay que salir con un mensaje positivo, con mi versión, la versión corta de los hechos, y tratar de indagar con el periodista o con los periodistas, porque por lo general pueden salir varios periodistas, la información que van a publicar y la forma como lo van a publicar. Aquí hay algo claro, y no sé si se han dado cuenta, pero a veces salen dos noticias. Uno dice, eso tuvo una difusión en redes y en medios gigantesca, hablan en la emisora, hablan en diferentes noticieros, pero solamente hubo 2 noticieros o uno del que llegó. Claro, ellos se alimentan de esa información o de esos videos para sacar el resto de las noticias. Entonces sí es muy importante siempre dar nuestra versión y siempre estar nosotros de cara al incidente como empresa implicada. Listo, Luis. Pues no, la verdad es que este tema es demasiado, yo creo que amplio y creo que obviamente tiene muchas aristas. Yo creo que ya para cerrar, solo una última pregunta y es, normalmente, o sea, digamos, cuando una empresa está implicada o tiene, digamos, algún caso puntual que pueda afectar su reputación, creo que también, y pues, y te lo pregunto, es bueno que, o sea, que toda la empresa la conozca, o sea, que toda la organización tenga el conocimiento de lo que está pasando y que no se quede siempre como en los mandos directivos o altos, pues porque puede pasar quizás que llame una persona, conteste a alguien y que no tenga información. Digamos, ese sentido, en ese sentido de poder que toda la organización siempre esté como muy informada de ese tipo de temas, cómo esa alta gerencia, digamos que puede transmitir de una mejor manera esa información a toda la organización. Súper importante, es una política que así como algunas empresas cuando ocurren eventos no quieren salir a medios ni comunicarlo, mucho menos lo quieren hablar internamente y eso también es un error garrafal. Hay diferentes formas de hacerlo, no necesariamente tiene que ser de manera masiva ni contar todo, pero no, yo sí creo y dentro de las empresas que asesoramos a nivel de manejo de incidentes o de incidentes que estamos involucrados, hay diferentes formas de hacerlo. Hay que controlar muy bien el mensaje y dependiendo del tipo de incidente uno va comentando. También hay ciertos temas legales que hay que cuidarse, pero la comunicación es muy poderosa a nivel empresarial, a nivel estratégico y hay que comunicarlo. Hay diferentes formas de hacerlo, con boletines, con las intranets, tratar de hacerlo lo más personalizado posible. Ojalá pues obviamente antes de todos estos aislamientos y del COVID, pues tú podías reunir a la gente en un salón y contar lo que iba pasando y conversar y aclarar dudas para cerrar inquietudes o malos entendidos o chismes de pasillo. Pero sí creo que es importante que las empresas, los empleados sepan, no solamente los empleados, Luz Andrea, los proveedores, los stakeholders, los bancos. Mira, muchas veces la información puede llegar a un proveedor y te quita el crédito o te deja de suministrar mercancía o un banco. Por lo tanto, sí es clave informarle internamente. Hay campañas de endomarketing, hay reuniones, pero mi recomendación es hacerlo lo más personalizado posible. Listo, Luis. Luis, mil gracias de verdad por tu tiempo, por pues obviamente transmitirnos toda esta experiencia. Creo que es demasiado valiosa. Yo creo que siempre ha sido valioso el tema de reputación, pero pues hoy más que nunca que estamos tan inundados de información y que de verdad a veces no sabemos cómo responder ante tantos medios y tantas cosas, entonces de verdad que muy valioso este espacio. Mil gracias de verdad por todo el conocimiento. No, a ustedes, ni más faltaba. Buena tarde, que les vaya muy bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos.